lo coloqué para que aquel que le interese lo lea y no quiero pues, perder el tiempo en eso, pero aquí dejo un poco los referentes que he escogido para acá, que obviamente todos tienen la misma tendencia. El último es un médico, que al fin y al cabo sus textos han tenido influencia en la época. Lo cual me llega a decir y un poco recapitular. Hasta aquí veo que la identidad nacional no ha tenido una creación fuerte. Son pocos los autores que han creado. Ha sido cuestionada y asimismo, dentro de esta figura de un concepto de nación muy débil, con intentos, eso sí, pero que nunca han sido fructíferos en su totalidad, nos llegamos en la actualidad, y aquí hago un salto muy enorme, porque me imagino que si hago una revisión más profunda de todo el siglo XX, obviamente se puede encontrar mucho de esto, pero obviamente me voy a ir directamente al siglo XXI. Entonces, para enfocar esta identidad que lamentablemente no ha logrado consolidarse sí ha tenido constantes, como por ejemplo el tema del indígena, un tema también de la falta de coherencia en el momento de reconocer los propios errores y al mismo tiempo un intento tal vez de asemejarse a un prototipo europeo nunca logrado, una ambivalencia completa. Voy a tratar de poner ejemplos de la actualidad eh, y mayormente he escogido los países que es vecino Bolivia, o sea, Argentina. Es común. El concepto de bolita es lo más clásico en la Argentina para denostar a cualquier boliviano y que incluso el concepto de boliviano ha tenido una significación peyorativa en Argentina, cosa bastante grave, dado que he tratado de buscar este tipo de similitudes y son muy pocas las ocasiones en las que un país ha terminado tocando con una radicalidad tan evidente como Argentina, el tomar el gentilicio de una nación como un mero insulto. Entonces, aquí uno puede encontrar denuncias de todo tipo, de todo tipo. Aquí, por ejemplo, que es segregación por el color de piel, el cántico de bolitas, incluso, no lo coloqué aquí, pero incluso es una noticia más reciente donde creo que es un partido de Boca contra un equipo peruano que actualmente está jugando la Copa Libertadores, donde ha sido sancionada a ciertos hinchas de Boca o de River, si no me equivoco, perdón, de River, por insultar el término de boliviano. O sea, el término de la denostación al boliviano es una constante y es frecuente. Argentina es el mejor ejemplo. ¿Y por qué se debe esto? Por, obviamente, la alta tasa de inmigración que ha tenido del boliviano y asimismo esta fragilidad que el boliviano ha tenido dentro de su concepto identitario y esta adopción instantánea que tiene con el concepto de la nacionalidad argentina, a la cual parecería que a muchos bolivianos les termina mojando y emocionando esta sensación de sentirse el argentino, el imitar su acento, el colocar sus palabras. Muchos de nuestros modismos también provienen de tema de jergas argentinas, lo cual me parece curioso que el boliviano cuando llega allá nunca logra sobrevivir en este tema de identidad, sino que termina diluyéndose muy rápidamente. Aquí un caso de Cecilia Meneses, aquel que le interese, en base a un crimen que es en el 2001, pero lo paradigmático de este caso es que a partir de este caso, que es un homicidio en base a una discusión con tintes xenófobos que termina con la vida de esta mujer, en la cual se termina creando un día conmemorativo a la mujer migrante que obviamente digo, ahí están los links para a cualquiera que le interese y mayormente una investigación interesante investigación fuera de todo, porque toma un tema bastante curioso, que son el tema de los olores del boliviano, un tema que también en allá es motivo de discriminación y obviamente en nuestro mismo país ha sido fruto de una polémica y obviamente de un inconsciente colectivo que va a terminar tomando esta figura del olor y la higiene dentro de la diferenciación entre ciudad y campo. Voy a tratar de saltarme, este es el caso que todos conocemos, voy a pasar por alto y voy a irme un poco más a noticias del 2016, que es obviamente una constante de Chile contra cánticos racistas en Bolivia. Obviamente una constante es acá el fútbol, porque el fútbol se concibe ya como una
forma tal vez de expresión y de esta lucha entre las naciones y obviamente creo que todos los países han tenido este tipo de actitudes más racistas, pero creo que en cuestión más nuestra es siempre más evidente que existe una exacerbación sobre los aspectos más sociales, biológicos, culturales que pueda haber dentro del concepto del boliviano, más allá de cargadas o de jergas que sean de tinte más futbolero. Y obviamente aquí son más noticias de Chile y un poco para finalizar temas de España, que obviamente aquí aumenta temas de alquiler, que es un poco como las cierto tipo de propietarios evitan alquilar a cierto tipo de individuos porque se entiende que su capacidad económica y también sus actitudes de higiene son una constante que deberían evitar. Y obviamente el boliviano está en el foco de esto. Y también el tema de la inmigración en España que hemos tenido casi por los 2010, que ha sido la más alta en Bolivia, que también ha traído y ha generado esta polémica. Más allá de las recopilaciones y viendo que se me está yendo el tiempo y estoy acaparando mucho, quiero tratar de sintetizar que Bolivia no ha logrado construir una identidad nacional propia, no ha logrado construir una solidez identitaria y ha bailado generalmente en una ambigüedad identitaria, o sea, desde los procesos históricos que van a haber dentro de la historia, que van a tratar de integrar y hacer unos cambios no son suficientes para tratar de lograr crear una figura identitaria en la cual seamos orgullosos y nos mostremos ante el otro y por el otro de nuevo. Repito que es otro Estado-nación. Entonces aquí cuando la diputada Cordero hace esta ofensa hacia el boliviano, siento que nuestros temores más arraigados subyacen porque obviamente el ataque que va a recibir el boliviano siempre está vinculado bajo un concepto que ya es algo anacrónico dentro de la ciencia biológica, que la misma diputada chilena, que su trayectoria en el ámbito médico obviamente es algo de segundo plano. Ella es alguien que mayormente sabe utilizar esta, esta coherencia, esta rudeza en su discurso que le da obviamente buenos réditos políticos de ser alguien que participaba en shows, termina siendo alguien que termina estando en la política. Pero lo que yo me llevo es que es la constante, es esta falta, este ataque constante al boliviano y este sentimiento que tiene el boliviano de ser atacado. Entonces, un poco para ver contrapuntos a lo que sería cómo un Estado que si bien ha sido mermado y opacado, termina un poco reconociendo y logrando ese reconocimiento frente a estos estados. Voy a poner tres ejemplos bastante curiosos que al menos debe haber más, pero al menos yo los he elegido. El primero es Japón. Japón es para mí un caso paradigmático que en 1889 pasa de una dinastía a otra y hace un proceso de autocolonización donde terminan adoptando figuras más de índole europeo, alemán, y termina creando un concepto de identidad nacional más profunda, pero todo esto le lleva también a un reconocimiento con sus vecinos, ya sea China, ya sea Corea, donde han tenido conflictos bélicos. Pero la identidad de esta siempre se va a entender en relación al otro, para que se reafirme una figura nacional. En lo segundo es Estados Unidos, que un estado que no tenía tal vez un poderío como en la actualidad lo tiene, pero en la primera mitad del siglo XX termina teniendo esta intromisión en las guerras y esta consolidación de una potencia mundial frente al europeo. Y finalmente el caso que a mí me gusta más, que es el caso de China, que China prácticamente ha creado todo este concepto nacional bastante arraigado, pero nuevamente la identidad del chino se va a contraponer siempre hacia su relación con los otros estados. Lamentablemente en esta situación nuestro estado ha sido un estado que no ha logrado destacarse ni siquiera en planos bélicos por todas las pérdidas territoriales que hemos tenido, tampoco en
avances tecnológicos, científicos, ni deportivos, y obviamente el único remanente que puede quedar es el ámbito cultural, que siempre es un terreno en disputa. Entonces, ¿qué me lleva a concluir esto, ya para acabar, que vivimos en la actualidad en una frágil identidad boliviana, que vivimos en un constante agravio que podría tener el vecino sobre nosotros, incluso, y con esto concluyo, que se puede mostrar esta ambigüedad en las mismas relaciones sociales que podemos tener nosotros. Por ejemplo, las actitudes en las cuales cierto tipo de individuos tratan de entender que los apellidos de cierta característica europea son más valiosos, mientras que los nombres pueden ser más de orden cultural. Hay un video que ya como tono anecdotario que en estos de TikTok me parecía, donde hay una pregunta en la que se le hace a unas chicas sobre si aceptarían casarse con alguien de apellida Umamani. Entonces ellas todos dicen no, pero cuando le preguntan su nombre, una de ellas se nombraba War, lo cual me da a entender que existe un poco ese rol que no está consolidado de querer ser y no ser al mismo tiempo, de reivindicar una lucha propia, una lucha cultural, histórica, nacional, pero al mismo tiempo siempre depender de conceptos internacionales o conceptos más generales y nunca lograr ser algo constante, siempre bailar en esta ambivalencia constante y al mismo tiempo no lograr consolidar un prototipo mínimamente del ámbito nacional que sobresalga en el ámbito internacional. Digo que este concepto, que esta búsqueda de reconocimiento de la identidad nacional frente al otro, para mí es lo fundante dentro de cualquier identidad nacional que pueda existir. Con eso concluyo esta breve exposición. Espero que no me haya pasado de tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Manuel, por la exposición. Recordar que este tema, por el nivel de complejidad y también todos los, todas las aristas que podríamos desarrollar y también el nivel de polémica que incluso podríamos comenzar a desatar, va a tener una segunda sesión la siguiente semana. Hemos visto en la exposición que nos ha hecho nuestro compañero Juan Manuel, quizás puede ser una percepción equivocada. Desde mi vista, puede ser una percepción equivocada, insisto, la línea que voy a vertir. Podría ser entonces una posición negativa la que está planteando Juan Manuel al decir que hay, si no una no existencia, una demasiado diluida o al punto de quizás diluirse de esto que vamos a llamar esta, por un lado, esta identidad señorial que justificaría lo que es este tipo de complejo de inferioridad, en este caso de lo que vendríamos a llamar la bolivianidad para nuestras fronteras. Sin embargo, esto no diríamos sería un caso neta y exclusivamente de condición boliviana. Pues se sabe que el contexto, vamos a llamarlo, así como acá diríamos hay bastantes que de lo boliviano lo denotan en el extranjero como un bolita, a muchos de los sudamericanos en España o en otros lugares se los tilda de sudacas. Entonces hay una, diríamos, un vínculo que no solamente se restringe a lo que es la cuestión de la geografía y la identidad boliviana. Bueno, entonces partiríamos de una pregunta que quisiera hacer a Juan Manuel y luego también los compañeros que quisieran hacer algún aporte a modo de pregunta o comentario también podrían servirse de levantar la mano. Comenzaríamos por lo siguiente, ¿no? Uno de los temas que estábamos tratando de enfocar, pero todavía quizás para posteriores conversatorios lo vamos a desarrollar, es este, ¿no? ¿Cómo es que la aplicación de esto que venimos entendiendo como el complejo de inferioridad
puede verse en el día a día. El ejemplo más próximo en lo que fue la realidad boliviana se dio la anterior, en esta semana que pasó, con lo que fue, no vamos a decir la clase